quién es, cómo se mueve, cómo opera y cómo ataca el espíritu de Amalek en la casa del Señor. Cómo opera este espíritu. El espíritu de Amalek se opone a todo lo que Dios entrega al hombre. El espíritu de Amalek ataca el ministerio del Señor. Todo espíritu cuando enfrenta al hombre, todo espíritu cuando enfrenta al ser humano, siempre el hombre va a sentir, va a tener temor. ¿Por qué? Porque todos los espíritus se mueven en el mundo espiritual y cuando se materializan, cuando estos se revelan en el mundo natural, estos se revelan en el hombre. Dios depositó en el hombre ministerios. Amalek se opone. ¿Qué o cuál historia de la palabra nos trae y nos habla de Amalek? Éxodo 17, verso 8 en adelante, nos habla de Amalek. La palabra del Señor aquí en Éxodo 17, verso 8 en adelante, nos revela cómo el hombre puede enfrentar a Amalek. Lo primero que el hombre debe de entender, lo primero que el hombre debe de saber es que tiene que vivir en el espíritu. Dios llamó al hombre, Dios le entregó su imagen, Dios le entregó su semejanza al hombre. Dios le separó, le limpió, le santificó para que el hombre trabajase para el Señor. Cuando el hombre le falla al Señor, el hombre debe inmediatamente tener un arrepentimiento delante del Señor, presentarle sus dolencias, sus necesidades al Señor y presentarle todo lo que ha sucedido. Nuevamente el Señor le perdona y le posiciona en el lugar donde le había puesto. Dios trabaja bajo un orden. Satanás siendo astuto, Satanás operando y manifestándose en lo espiritual, siendo el invisible, el enemigo de las almas, no se ve. ¿Cómo el hombre puede enfrentar este espíritu? El espíritu de Amalek ataca la iglesia, ataca la casa del Señor. El espíritu de Amalek mata todo lo que Dios deposita en el hombre, todo ministerio que Dios levanta y llama, en especial la adoración. Amalek es especialmente enviado para derribar la adoración del Señor. Esta porción de la palabra nos revela y nos muestra cómo el hombre debe de adorar y de glorificar al Señor en medio de una guerra espiritual. Cómo el hombre debe adorar y glorificar al Señor en medio de una guerra espiritual, siendo Dios santo, siendo Dios un Dios de orden. Dios siempre le da al hombre una dirección por la cual el hombre tiene que caminar y se tiene que dirigir. Voy a compartir rapidito esta porción de la palabra, la cual se titula Guerra contra Amalek, a través de este reel. Moisés envió a Josué a enfrentarse con Amalek. Moisés envió a Josué a enfrentarse con Amalek. Lo primero que el hombre debe de tener es obediencia ante el maestro, ante el Padre, ante Dios. Dios le habló directamente a Moisés y le explicó lo que hacía Amalek. Moisés veía lo que Amalek hacía. Moisés veía que Amalek se levantaba en contra del pueblo de Israel. Amalek, siempre que mataba a un israelita, Amalek mataba el propósito que Dios depositaba en este israelita.
Cuando un ministerio de Dios muere en el hombre, esto sucede en lo espiritual. Todo esto se puede reflejar y se puede ver en lo natural. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Dios tiene un propósito con el hombre en especial. Dijo Moisés a Josué: ve a pelear con Amalek y escoge varones de guerra. Escoge varones de guerra. Josué obedeció y escogió varones de guerra. Luego que Josué escogió varones de guerra, él salió a pelear con Amalek. Luego nos encontramos en medio de la historia de la palabra que Moisés se encuentra en la cumbre del collado junto a Aarón y Hur. Podemos ver que Moisés no tan solo envió a Josué a escoger varones de guerra, sino que él escogió varones de guerra y se los llevó. Cuando el hombre está enfrentando un espíritu como este, el hombre tiene que prepararse en lo espiritual, totalmente revestirse del Espíritu Santo, de la armadura de Dios. El hombre no puede tener secretos escondidos en el mundo espiritual. Satanás todo lo sabe. Inmediatamente el enemigo de las almas ve a un ser humano enfrentarse en contra del mundo espiritual al cual le pertenece Luzbel. El enemigo de las almas inmediatamente se levanta y le pone un alto. Por eso el hombre debe de estar en santidad. El mundo espiritual conoce el pueblo del Señor, conoce los hijos del Señor, conoce los que hacen trampa, los que no hacen trampa, conoce los que mienten, los que no mienten. El mundo espiritual les conoce. Para el hombre, el Hijo de Dios, enfrentarse a Amalek debe de estar totalmente en santidad. Lo primero que debe de tener es obediencia ante el maestro, ante el Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas puede levantarse en contra de este y hacerle pasar una vergüenza al hombre. Moisés fue con Aarón y Hur y se posicionó en la cumbre del collado. Nos dice la palabra del Señor que Moisés adoraba y exaltaba al Señor. ¿Qué nos expresa y qué nos quiere decir? ¿O qué nos deja ver que Moisés adoraba y exaltaba al Señor? Clamaba y suplicaba al Señor. Es la acción que él toma mientras el pueblo de Israel junto a Josué pelea con Amalek. Moisés tenía sus manos hacia arriba. Nos dice la palabra del Señor que Moisés se cansaba. No sabemos cuántas horas el pueblo de Israel, el remanente que escogió Josué, duró peleando con Amalek. Pero sí nos revela la palabra que Moisés se cansaba y bajaba sus manos. Cuando el hombre enfrenta una guerra espiritual en la casa del Señor, todo esto tiene que ser bajo una ordenanza, bajo el orden del Señor. Aquí podemos ver que Moisés le dijo a Josué: escoge varones de guerra, varones que sepan pelear y sepan pelear, guerrear en el mundo espiritual. Lo voy a volver a repetir: varones de guerra que puedan primeramente enfrentar a Satanás, que puedan enfrentar a este espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek se opone a la adoración del Señor. Moisés alzaba sus manos y se cansaba, nos dice la palabra del Señor.